Buenos días a todos los estudiantes de grado noveno, Institución Educativa San José. Hoy 29 de mayo vamos a trabajar con este video una ampliación del material que les fue enviado a manera de imagen con unos ciertos términos teóricos para la distinción de el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces vamos a concentrarnos en la gráfica que se propone. Nos pueden colocar como ejemplo el movimiento de algún móvil y él nos registra esta gráfica. Entonces vamos a identificar primero los elementos esenciales en la gráfica. Recordemos que estamos en el tema de cinemática y en el tema de cinemática se deben reconocer cuatro cosas principales: la posición, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Entonces vamos a observar muy detenidamente los términos que hay en la gráfica. La gráfica, como lo ven, es un plano cartesiano donde en su parte horizontal hemos colocado el tiempo. Para este caso en especial está medido en minutos. Y en el eje vertical estamos colocando la velocidad. Y para este caso la velocidad se representa en metros por segundo. Debería decirlo metros sobre segundo, pero es común decir metros por segundo, kilómetros por hora, kilómetros por minuto, en este caso metros por segundo. Bueno, una cosa muy importante: observen que del tiempo yo no he hecho gráfica de la parte negativa. ¿Por qué? Porque es que todos los análisis cinemáticos se hacen de tiempo corrido, no se hacen retroactivos, no se hacen valorando tiempo hacia atrás, siempre con avance del tiempo. Por eso ustedes siempre encontrarán que la gráfica del tiempo solo está mostrando el eje X positivo, que es el que está representando. En este caso pues hemos hecho una subdivisión de 5 en 5, comenzando en 0 y terminando en 85. Ahora miremos el eje vertical. El eje vertical me muestra que hay parte de la gráfica desarrollada con números positivos y parte con números negativos. ¿A qué se debe esto? Cuando el cuerpo se está desplazando en el sentido positivo que yo he asumido del movimiento, eso corresponde a esta zona. En cambio acá vamos a encontrar valores negativos, y estos valores negativos, ¿qué estarán representando? Que el cuerpo se está moviendo en el sentido contrario al que hemos denominado positivo. Recordemos también que el signo menos, con él no vamos a hacer caso de aquella regla numérica que implicaría decir que menos 25 es menor que menos 20, como dice la regla numérica. No, en este caso menos 25 representa una velocidad mayor que menos 20, porque menos 25 simplemente el menos está queriendo decir que se está moviendo en sentido negativo, pero el cuerpo acá se está moviendo más rápido que en 20. Vamos a ir aclarando esos términos. Entonces miremos la forma de la gráfica. Se han señalado unos puntos: punto A, B, C, D, E, F, G, H. Lo que haya sucedido con el movimiento del cuerpo antes del punto A no es de relevancia para este ejercicio, y lo que suceda con él después del punto H tampoco es de relevancia para el ejercicio. ¿Se puede seguir moviendo? Puede que se siga moviendo, pero nuestro análisis solo va a estar del punto A hasta el punto H. Eso es muy importante definirlo cuando usted va a generar un ejercicio cinemático: entre qué puntos y qué puntos va a ser el análisis. Entonces, miremos, ¿qué significa que el punto A esté en el origen de coordenadas? Que el cuerpo está completamente en reposo. ¿Y por qué va a estar en reposo? Porque tenemos en el eje Y, que representa la velocidad, el punto 0, o sea que tiene velocidad 0. Y el tiempo está en el tiempo 0, o sea que cualquier encabezado de un texto que diga un cuerpo que parte del reposo va a estar representado por un punto colocado ahí en el origen de coordenadas. Miremos el punto B. ¿Qué va a pasar? Empieza a correr el tiempo.
Y cuando llegamos al minuto 20, o sea que han transcurrido 20 minutos, el cuerpo llega a una velocidad de 30 metros por segundo. Bueno, pero ¿cómo hizo para llegar a esa velocidad de 30 metros? ¿Eso fue instantáneo? La gráfica está mostrando que la velocidad se fue incrementando poco a poco. O sea que la velocidad en un momento dado fue 10, en otro momento dado fue 15 y por último llegó a 30. Si hiciéramos más o menos un cálculo aproximado viendo aquí el espacio, pues podríamos decir que cuando iba ya a 10 metros por segundo íbamos más o menos en el minuto 7 y cuando iba ya a 20 iba aproximadamente en el minuto 14. Lo importante aquí son los dos extremos que representa ese movimiento, qué condiciones tiene en el punto A y qué condiciones tiene en el punto B. Y aquí se va viendo entonces que la velocidad se está incrementando poco a poco. A ese incremento paulatino, poco a poco, lo llamamos aceleración. Y para el caso de las hojas en las que habíamos estado trabajando, esa aceleración aparece como positiva. Si miráramos la hoja que teníamos de la clase anterior, se refiere al caso 1, donde vemos que la inclinación de la línea que va desde el punto de velocidad 1 al punto de velocidad 3 es con esta misma inclinación. Y entonces esta misma inclinación que nos está representando cada vez que la veamos, primero nos tenemos que localizar en el lado positivo, y cuando en el lado positivo la vemos así, significa que la velocidad está aumentando de tamaño y que el cuerpo se está acelerando. Bueno, ahora miremos qué pasa del punto B al C. Del punto B al C, el cuerpo pasó del minuto 20 al minuto 30, o sea que han transcurrido 10 minutos. Y en esos 10 minutos no se observó cambio en la velocidad. Entonces, si no hay cambio en la velocidad, ¿tendremos aceleración? No. O sea de que mientras esta gráfica representa un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, este pedazo de la gráfica representa un movimiento rectilíneo uniforme. Que en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿a qué se refiere? A decir que el cuerpo mantuvo su velocidad, para este caso 30 metros sobre segundo, durante 10 minutos. Entonces, línea inclinada representa movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Línea plana horizontal representa movimiento rectilíneo uniforme. Ahora miremos qué pasa entre el punto C y el punto D. El punto D, está sobre el eje X. Está localizado en el tiempo 40. Pero como no tiene componente vertical, significa que su velocidad es 0. O sea que este es un cuerpo que arrancó a velocidad 0. Fue incrementando su velocidad moviéndose en el sentido positivo hasta que llegó a 30. Se siguió moviendo a esos 30 metros sobre segundo. Y hubo un momento después del punto C donde empezó a aplicar los frenos y empezó a rebajar de velocidad hasta que cuando llegó al minuto 40, o sea 10 minutos transcurridos después de haber pasado por C, su velocidad ya llegó a 0. O sea que el cuerpo frenó. Eso lo podríamos ver como en este gráfico que tenemos acá. El cuerpo se está desplazando hacia allá. Si lo asumiéramos como que la parte horizontal, como que esa línea horizontal estuviese en la dirección X, pues entonces se está moviendo hacia el vector unitario y positivo. Arrancó del punto A, llegó al punto B, se siguió moviendo hacia el punto C y llegó hasta el punto D y ahí frenó. Todas esas velocidades fueron positivas. ¿Por qué? Porque las encontramos en esta parte de la gráfica, o sea, por encima del eje horizontal. El punto D es importantísimo. ¿Qué representa? Representa que vamos a cambiar de sentido, porque miren que de aquí en adelante tenemos puras velocidades que están representadas como negativas.
¿Y qué significa tener velocidad negativa? Significa que me voy desplazando en el sentido contrario. O sea, de que el cuerpo arrancó del punto A y fue hasta el punto D. Y desde el punto D se empezó a devolver. Ay, venga, ¿será que de pronto el punto E coincide con el C o el F con el B? Son detalles que a este momento no vamos a observar porque estamos solo analizando su comportamiento a través de la velocidad. Entonces, paso del punto B al E. El punto E está en el minuto 50 y en la velocidad menos 20. ¿Eso qué significa? Significa que el cuerpo, estando en el punto D a velocidad 0, empezó a acelerar para poder llegar a la velocidad 20 en 10 minutos. Miremos que esta inclinación va a quedar representada según nuestro gráfico como un caso 3. Y el caso 3, la aceleración se presenta como valor negativo. Vamos a mirar ahora eso en detalle. Entonces miremos, aquí la aceleración fue positiva porque hubo un incremento de la velocidad. Aquí no hay aceleración porque la velocidad se mantuvo constante. Aquí la aceleración es negativa porque hubo una caída de la velocidad. Aquí sigue siendo la aceleración negativa, pero al estar ya por debajo del eje X, dejó de representar una disminución de velocidad para empezar a representar un aumento de velocidad. Ahora miremos qué pasa del punto E al F. Del punto E al F, el cuerpo sigue mostrando una línea inclinada hacia abajo, o sea, de aceleración negativa, pero esa aceleración negativa está representando que hay un aumento de la velocidad. ¿De cuánto a cuánto? Desde menos 20 hasta menos 25. ¿Durante cuánto tiempo? Aquí es el tiempo 50, aquí es el tiempo 60, o sea que ese cambio lo hizo durante 10 minutos. Llegamos al del punto F y miremos qué pasa del punto F al G. Volvió a aparecer una línea horizontal, porque la velocidad en F es menos 25, pero la velocidad en G, que corresponde al minuto 70, también es menos 25. O sea que no hubo cambio en la velocidad. Y si no hubo cambio en la velocidad, ¿habrá aceleración? No. Por tanto, de F a G es otra franja que representa el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, miremos qué pasa de G hasta H. El cuerpo en G se va moviendo a menos 25. ¿Y qué representa este menos 25? Que se va moviendo a 25 metros por segundo en sentido negativo. Pero H dice que ya va a 10 metros por segundo en sentido negativo. Si hacemos la comparación, ¿eso a qué se refiere? Se refiere a una disminución de la velocidad. Pero como estamos en el lado negativo de la gráfica, o sea, donde nos estamos moviendo en el sentido contrario, esa aceleración es positiva, a pesar de que represente una disminución de la velocidad desde 25 hasta 10. ¿Y eso ocurrió en cuánto tiempo? Ocurrió durante 15 minutos, porque miremos aquí en la gráfica, G corresponde a 70 y H corresponde a 85. O sea, de que es probable que el punto H quede mucho después del punto A. Es probable. Eso lo tendremos que revisar con otras cifras. Entonces vamos a sacar el resumen de todo lo dicho. Punto A, velocidad cero, una aceleración que no se puede determinar. ¿Por qué no se puede determinar? Porque para poder mostrar el vector aceleración hay que comparar entre dos puntos y no tenemos ningún punto antes del A en nuestro estudio. Entonces esta aceleración no se puede determinar. Vamos al punto B. Cuando comparamos entre A y B, vemos que la velocidad en B es mayor que en A. Correcto, es mayor que en A. Porque en B, ya mientras en A era 0, en B ya es 30. 30 metros sobre segundo. ¿Y por qué I? Porque nos vamos moviendo en el sentido positivo.
Entonces, al comparar entre estos dos números, yo puedo generar una aceleración. Claro, porque ¿qué es la aceleración? Es la relación entre la diferencia de velocidad contra el tiempo transcurrido. Entonces, miremos, si aquí la velocidad B le quito la velocidad A, entonces si B es 30 y A es 0, pues el resultado es el mismo 30. Y en el tiempo transcurrido, pues el tiempo en B es 20 y el tiempo en A es 0. Pues a 20 le quito 0, me da 20. Si yo hiciera la división, pues eso me da 1.5 metros por segundo y por cada minuto. De esa forma es que se interpreta. ¿Y eso qué quiere decir? Que por cada minuto que fue transcurriendo, la velocidad fue subiendo de a 1.5. O sea, de que si el cuerpo arrancó en 0, en el primer minuto, ¿qué velocidad tenía que llevar? 1.5. En el segundo minuto ya tenía que llevar 3 metros sobre segundo. En el tercer minuto, ¿qué tenía que llevar? 4.5. Miren que ahí el incremento es paulatino, pero siempre el mismo. A eso se refiere los términos de la modelación rectilíneo uniformemente acelerado. Miremos qué pasa al comparar con el punto C. La velocidad en el punto C y en el punto B son iguales, son 30. Entonces, si no hay cambio de velocidad, ¿habrá alguna manifestación de aceleración? Ninguna. O sea, de que, ¿qué podemos decir? Que entre A y B es modelación MRUA. Entre B y C es modelación MRU. Ahora, de C a D, ¿cuánto vale la velocidad en D? Vale 0. Entonces, si buscamos la aceleración, ¿qué me va a dar? Velocidad a donde llegué menos la velocidad de donde salí sobre el tiempo transcurrido. ¿Cuánto vale la velocidad en D? Vale 0. ¿Cuánto vale la velocidad en C? Vale 30. 0 menos 30, pues me va a dar menos 30. ¿En cuánto tiempo ocurrió ese cambio? Ese cambio ocurrió en 10 minutos. 10 minutos. Si yo hago la división, ¿qué me va a dar? Me va a dar menos 3 metros sobre segundo y por cada minuto. ¿Y eso qué quiere decir? Que la velocidad va disminuyendo de 3 en 3 por cada minuto. O sea que si en el minuto 30 la velocidad era 30, en el minuto 31, ¿cuánto va a ser la velocidad ya? 27. En el minuto 32 ya va a ser 24. En el minuto 33 ya va a ser 21. Va a ir disminuyendo de 3 en 3. Pero como nosotros no reconocemos vectores con cantidades negativas, con tamaños negativos, sino que el negativo representa el sentido, ese menos lo paso al otro lado y aquí me aparece menos i. Y este término es muy importante, representa que la aceleración es negativa. Entonces, esa conclusión es importantísima. Cuando yo estoy moviéndome en el sentido positivo, inclinación hacia arriba representa aceleración positiva, inclinación hacia abajo representa aceleración negativa. Y línea horizontal representa aceleración cero. Pasémonos por contraste a lo que pasa entre el punto D y el punto E. Entonces miremos el punto E. ¿Cuánto vale la velocidad en el punto E? Vale menos 20 metros por segundo y, que debería decirlo vectorialmente, 20 metros sobre segundo menos i, porque me voy moviendo en el sentido negativo. Cuando yo busco la aceleración, ¿qué me dice? Punto donde llegué, el E. Punto de donde salí, el D. Y el tiempo transcurrido. Hagamos la cuenta. ¿Cuánto vale BE? Vale 20 metros sobre segundo menos i. ¿Cuánto vale BD? 0. 20 menos 0, pues va a dar el mismo 20. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido entre D y E? Ha transcurrido 10 minutos. Cuando yo haga esa división, ¿qué me va a dar? Me va a dar 2 metros por segundo por cada minuto. Y entonces, ¿eso qué me está queriendo decir? Que en el minuto 40, la velocidad era 0. O sea que en el minuto 41, ¿cuánto va a ser ya? Menos 2. En el minuto 42, menos 4. En el minuto 43, menos 6. Va a ir subiendo de 2 en 2, pero como tenemos signo negativo, por eso lo representamos como valores negativos.
Lo que me lleva a qué conclusión, y que es la que está plasmada en la hoja que tenemos, es cuando está en el lado positivo de la gráfica, una línea inclinada hacia arriba que representa que la velocidad está aumentando y que la aceleración es positiva. Una línea inclinada hacia abajo que está representando que la velocidad está disminuyendo y que la aceleración se considera negativa. Cuando estoy en la parte de abajo de la gráfica, o sea en el lado negativo, si la inclinación va hacia abajo, representa que la velocidad está aumentando, pero la aceleración es negativa. Y cuando tenemos una línea inclinada hacia arriba, que la velocidad está disminuyendo, pero la aceleración será positiva. ¿Dónde vemos este caso? Entre A y B. ¿Dónde vemos este caso? Entre C y D. ¿Dónde vemos este caso? Entre D, E y E, F. ¿Y dónde vemos este caso? Entre G y H. En un video posterior vamos a hablar sobre qué representa el área formada debajo de la gráfica. Muchas gracias.